Pero el día de hoy, si ustedes pueden ver en sus boletines, si ustedes le abren y viene ahí lo que es el mensaje y viene 3 puntos. Entonces, los que nos visitan, le damos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan y queremos mencionarle cómo ahí en la raya ustedes pondrían los versículos para que ustedes se lo puedan llevar a su casa y estudiarlo más a fondo. Pero ahí en esas 3 rayas de los 3 puntos pondríamos versículos de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces el tema del día de hoy es el primero de la resurrección de los muertos. Esa frase está en una cita de la Biblia. El primero de la resurrección de los muertos. Obviamente estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y por eso el punto número 1, como pueden ver ahí en sus boletines, es el significado de la resurrección de Jesús. Y que quería que fuéramos todos a los 4 evangelios donde se menciona la resurrección de Jesús. Entonces, si vamos primero a Mateo 28, ahí en sus Biblias, si usted no tiene una Biblia, acérquese con alguien. O si usted tiene Biblia y ve que a su lado hay alguien sin Biblia, acomódese con él o ella para que también lo pueda leer y edificarse con la palabra. Entonces, en Mateo capítulo 28, veamos lo que dice del versículo 1 al 7. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ahora sí, vamos ahora a Marcos. Vamos ahora a Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7. También vamos a ver del 1 al 7. Marcos capítulo 16, el versículo 1 al 7. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ahora vamos ¿a dónde? A Lucas. Entonces, Lucas capítulo 24, y ahí viene ¿qué versículos? Del 1 al 7. Lucas 24, del 1 al 7. Así cuando un maestro les repite una y otra vez una enseñanza, pues se queda más grabado, ¿no? Entonces en Lucas 24, 1 al 7, el primer día de la semana, hermanos, es que imagínense, hace casi como 2000 años esto pasó, esto pasó. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. No está aquí, sino que ha
resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora vamos a ir a Juan, el cuarto evangelio. Ahora acuérdense que Juan menciona a veces otras cosas que el evangelio de Juan, que en los otros 3 evangelios no se menciona. Entonces en Juan capítulo 20, pero ahora nos vamos a pasar 2 versículos, es decir, va a ser del 1 al 9. Entonces Juan capítulo 20, versículo 1 al 9. Juan capítulo 20, versículo 1 al 9 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice? Y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él que resucitase de los muertos. Ahora, en esta última parte quiero que quede bien claro algo, porque yo nada más vi los titulares, pero no vi más, pero es algo que siempre ha quedado por años y años y años, acerca del sudario de Jesús, o sea, el sudario santo, y que quién sabe qué, ¿verdad? Y que se ve la imagen de Jesús y todo eso. Ahora, eso ya, quién sabe cuántas veces se había descartado eso, de que no era de Jesús y todo eso, porque si no, es más, hasta había una persona, porque decían: ¿cómo es posible? Es que se ve como que hasta con computadora lo llegan a hacer como en relieves, como tercera dimensión y todo eso. Pero una vez una persona que sabía esa técnica, porque de pintores y todo eso son rarísimos los que pueden hacer esa técnica, es así contra la luz y todo eso, o sea, tiene su chiste. Él lo hizo, o sea, él sabía esa técnica bien antigua de hacer algo que no parezca pintura, sino que parezca como que simplemente como la sombra de alguien que estuvo ahí acostado, y él lo hizo y todo, y quedó bien plasmado de que era tal y cual, o sea, es decir, que era una técnica que sí se puede hacer. Y no nada más eso, sino que ponen así como que si estuviera así de frente, cuando se pone que si va a estar así, al momento en que uno, si usted se está sucio la cara y usted se pone así la toalla y se la hace así, ¿va a quedar igualita su cara o va a quedar más ancha? Va a quedar así bien anchotota. Pero lo que vamos aquí es que si simplemente leyéramos lo que la Biblia dice, no estaríamos pensando, ¿será o no será de verdad? Fíjense lo que dice acerca de los lienzos. Fíjense ahí lo que dice el capítulo 20 de Juan, el versículo 5, que dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego ya después Pedro y vio los lienzos puestos allí. Y luego el versículo 7, ¿y qué cosa? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, se da cuenta que la manera en que se cubría, una cosa era el lienzo para el cuerpo y otro era para la cabeza. Y ese sudario que supuestamente que sí es de Jesús, que no es de Jesús, quién sabe qué, es uno solo, así. Y no, o sea, ahí la escritura claramente da a entender que uno era el que se utilizaba para el cuerpo y otro para cubrir la cabeza, no uno solo. Entonces hay que creer en la palabra de Dios y no andar creyendo en esas cosas. Acuérdense que Jesús no por nada, él estuvo ahí en Palestina o en Israel, en el tiempo, vean, en el cual quedaba pero bien, ¿cómo se dice? Pero bien asegurado de que nadie ahí se le ocurriera andar haciendo una imagen, una pinturita, porque acuérdense que para ellos ya en esa época, cuando ya vino Jesús, era completamente abominable cualquiera persona que se le ocurriera hacer una imagencita. Entonces
Entonces él estaba en esa cultura y él nunca salió de ahí, es decir, de Jerusalén a otro país donde, ay mira, no fue a Atenas y luego, ay mira, aquí está Jesús, vamos a hacerlo un monito o algo así para... Entonces el día de hoy, todos aquellos que han puesto que la imagen de Jesús y todo eso son puros inventos, es decir, no crean por favor que todas las imágenes que ponen de Jesús y todo eso es que así era. No, la Biblia no dice, ¿verdad? Y en aquel entonces no había ni siquiera, obviamente no había fotografías, pero también donde él estuvo, ¿verdad? Haciéndolo su ministerio, no había nada de eso de que pintores o escultores o nada de eso que después andan ahí poniendo pinturas de él. No, la palabra de Dios, o sea, es bien claro. Y por eso en el Antiguo Testamento, cuando Jehová estaba en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y que con lumbre y fuego y todo eso, algo bien claro que les dijo, conste que no vieron ninguna figura viste, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el monte, ¿verdad? Humeando y todo eso. No voy a decir que dijeran, ay, pues yo como que en la lumbre como que vi esto, clic, 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 clic. Ay, esos son nuestros dioses, ¿no? Entonces, pero eso de la idolatría es constante y hasta el día de hoy llega a suceder que de repente dicen, ay, mira, esta es la imagen de Jesús, y de repente se empiezan a hincar o empiezan a besarle o empiezan a arrodillarse o empiezan a pedirle. Entonces eso es idolatría. Entonces es bien importante, ¿verdad? que no caer en idolatría. Muy importante. Pues esos simplemente son inventos de hombres cuando ponen así que los rostros de Jesús y todo eso. Entonces bien claro de cómo aún ese que supuestamente que sí es o que no es, ¿verdad? Que el reflejo de él o algo. No, acuérdense, una cosa era el lienzo del cuerpo y otra cosa era lo que es el sudario para la cabeza. Entonces se queda completamente claro que lo que están diciendo que sí es de que no es. Es un invento de alguien. Entonces con esto que vemos de acerca de la resurrección de Jesús, y que esto, hermanos, esto pasó hace casi como 2000 años, pero así, tal y cual. Entonces imagínense, transpórtense para allá. Piensen que ustedes están en los tiempos de los apóstoles y ya Cristo ministró y ya hizo milagros, ¿verdad? Y luego ya fue crucificado y murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y uno dice, wow, o sea, entonces imagínense que ustedes son de los primeros cristianos, estamos en el primer siglo y todo, y están los apóstoles predicando, y uno diría, ¿qué era lo que estaban predicando los apóstoles? Ahora acuérdense, entonces el primer punto es el significado de la resurrección de Jesús. Entonces ya vimos aquí entonces en los 4 evangelios la resurrección de Jesús, pero fíjense lo que dice hablando de la resurrección, qué es lo que significa según lo que menciona en Romanos 1:4. Entonces si vamos a Romanos 1:4, esto todavía es parte del primer punto. Romanos 1:4, fíjense lo que dice aquí. Romanos 1:4. Hablando de Jesús, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Y cómo es que fue declarado Hijo de Dios con poder? Ahí dice, por la resurrección de entre los muertos. Entonces todo el mensaje, de toda la predicación que él estuvo dándole a los apóstoles y a las multitudes, y que él era Hijo de Dios, ¿verdad? Y todas las promesas y todo eso, sí es verdad, y se ha confirmado que él es Hijo de Dios, porque consta que ya el Padre ya había dado, ya había declarado que era Hijo de Dios cuando él se bautizó, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ahora quedó bien confirmado con su resurrección, con poder, de que él es Hijo de Dios, dice, por la resurrección de entre los muertos. Ahí quedó bien claro, ahí no hay absolutamente ni una duda. Entonces, yendo a Hechos capítulo 2, aquí en la primera vez que se predica acerca del Evangelio a todos los que estaban ahí oyendo en el día de Pentecostés, Hechos 2, fíjense lo que dice el versículo 24, está hablando acerca de Jesús. Entonces dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, era imposible que la muerte lo sujetara, de que lo dejara muerto a Jesús, sino que él resucitó. Y luego, si se fijan ahí en sus pasajes, del 25 al 28, viene un pasaje de la escritura del Antiguo Testamento, de David, y que dice ahí en
en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y si nos bajamos más adelante, en el versículo como 31, dice, viéndolo antes, o sea, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos de. Entonces aquí bien claro que es cómo es que resucitó Jesucristo. Entonces ahí se ve que Él es el Cristo, Él es el Mesías, y como vimos en Romanos 1:4, que Él es Hijo de Dios, hablando de Jesús. Pero entonces, se fijan ahí, en el versículo 31, que dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Con eso entonces vamos a empezar el punto número 2, ahí que tienen en sus boletines, que es la resurrección que predicaban los apóstoles. Entonces es que cuando uno piensa en eso, bueno, ¿qué era lo que predicaban los apóstoles? Porque se acuerdan que ahí en el capítulo 1 menciona, oye, pues hay que sustituir a Judas, ya, el traidor, ¿verdad? Que se ahorcó y todo eso. Entonces ya escogieron a alguien más, pero dice que sea testigo de su resurrección. Ahora, lo interesante que vamos a ver ahorita, como cuando hablaban de la resurrección, no nada más, o sea, el mensaje que los apóstoles daban en el libro de Hechos, no nada más enfatizaban la resurrección de Jesús, sino también hablaban de la resurrección de los que estamos en Cristo Jesús. O sea, no nada más era, sí, Jesús resucitó, y ahí quedó todo, sino eso era enlazado con la esperanza que nosotros tenemos de también ser resucitados. Entonces ahorita vamos a ver esos pasajes. Entonces la primera es ahí el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y entonces dice, y somos testigos en el versículo 32. Ahora, ahí continuando en el punto número 2, ahí en sus boletines, escriban esos otros versículos que vamos a ver. Ahora vean el capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Entonces, los que están resentidos son aquellos que no creen en la resurrección de Cristo y estaban siendo enemigos de los apóstoles. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 4, dice, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿se fijan? No nada más era el mensaje de que Jesús resucitó, sino que estaban dando como mensaje también la resurrección de los muertos. En Jesús, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces no nada más estaban predicando la resurrección de Jesús, sino que también lo que eso significaba para nosotros, los que estuviéramos en Cristo. Por eso dice en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y los resentidos pues eran los que no creían. Ahora el capítulo 4, versículo 33. Capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Entonces ahí mencionan la resurrección de Cristo. ¿Cómo era el mensaje principal? La resurrección de Jesucristo, porque entonces lo demás, la esperanza, entonces no hay propósito de mencionar eso si no hay resurrección de Cristo. Ahora entonces el capítulo 17 de Hechos capítulo 17, el versículo 18. Hechos 17, versículo 18. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, a cuando estaba Pablo en Atenas, dice, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que este predicador es de nuevos dioses. ¿Y luego por qué dice? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Si fijan, pone el tema de la resurrección como un tema, no nada más como la resurrección de Jesús. Ahora, si lo vemos, fíjense cómo viene.
¿Qué es lo que les predicaba? El evangelio de Jesús. ¿Y qué cosa? Y de la resurrección. Es casi como que el evangelio de Jesús y el evangelio de la resurrección. O sea, las buenas nuevas de salvación. El evangelio significa buenas nuevas. Entonces, por un lado estaba predicándoles el evangelio de Jesús, o sea, ¿cómo? Pues de que Él no nada más murió por sus pecados, sino que Él también resucitó. Y cuando dice el evangelio de la resurrección, las buenas nuevas ¿de qué? Pues de nuestra resurrección también. O sea, no nada más de que Él resucitó, sino que nosotros también, si estamos en Él, también vamos a tener esa esperanza de ser resucitados. Entonces, el evangelio de Jesús y el evangelio de la resurrección, las buenas nuevas de la resurrección. Y luego, ese es el capítulo 17. Y luego el capítulo 23. Bueno, antes de que vean eso, es por eso que, por ejemplo, lamentablemente los que no creyeron, de los que estaban ahí escuchando, dice en el versículo 30, Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ahí nada más se menciona la resurrección de Él, pero interesantemente se ve como que también Él hablaba de la resurrección también de los demás, por lo que dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya tú iremos acerca de esto otra vez. Y es que, hermanos, es el hecho, acuérdense que en la palabra de Dios se menciona no más que va a haber resurrección de justos, sino también de injustos. Y es por eso que en el capítulo 30 dice: se tienen que arrepentir, porque según el versículo 31 va a haber un día en el cual va a haber ese juicio. Y cuando vaya ese juicio, va a ser, en el caso de nosotros, ya es la esperanza de la resurrección, en el cual nuestra resurrección, o sea, de los que estamos en Cristo, va a ser en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo, ya que no se puede envejecer, que ya no puede morir. Un cuerpo como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de los injustos, en la resurrección de los injustos, que es la segunda resurrección que se menciona en Apocalipsis, que esos sí son los que van a ser condenados, ellos no resucitan en un cuerpo incorruptible. O sea, esa es la esperanza de los cristianos, no la esperanza de los demás. Pero todos van a resucitar. ¿Pero qué? ¿Por qué ellos también van a resucitar? Pero para ser juzgados delante del gran trono blanco. Entonces, por eso en el versículo 32 dice: cuando escuchaban de la resurrección de los muertos, porque saben que ahí cuando está diciendo va a haber un día en el cual Él juzgue a todos, pues obviamente es de que todos van a resucitar y todos van a dar cuenta. Pero por eso el día de hoy muchas personas son malas. ¿Por qué? Porque creen que no va a existir ese día en el cual van a dar cuenta de sus hechos. Pero no, entonces se burlan. ¿Tú crees que al final de los días vamos a estar enfrente de un trono y ahí que nos van a juzgar y todo eso? Y se burlan. Y por así como ellos se burlaron, cuando ya escucharon de la resurrección de los muertos, se burlaron. Y lo bueno es que sí hubo unos que sí creyeron. Entonces esos que están creyendo son los que el apóstol Pablo por todos lados iba predicando para buscar a esas personas que sí iban a querer recibir el evangelio y ser bautizados. Entonces ya Hechos 17 ya lo vimos. Ahora Hechos 23:6. Hechos 23, versículo 6. Hechos capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y luego fíjense lo que dice: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces uno puede ver cómo el mensaje siempre de él era la resurrección de Jesús, pero junto siempre con la esperanza que tenemos de la resurrección en Cristo. Eso sí, porque si entonces no estamos en Cristo, ya va a ser la segunda resurrección, en el cual ya va a ser pero para condenación. Entonces, como dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, porque no nada más se predica la resurrección de Jesús, sino el hecho de que nosotros podemos ser resucitados en Cristo. Muy importante ese mensaje. Entonces el capítulo 24, Hechos 24, versículo 15. Hechos 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber, ¿qué dice? Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ahora, obviamente que cuando dice teniendo esperanza en Dios, no están hablando de la resurrección de los injustos, está hablando de la resurrección de los justos. Pero en parte podemos decir que en parte también podríamos decir que hay esperanza en el caso de nosotros, de que también vaya a haber resurrección de los injustos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se va a hacer justicia. ¿Se acuerdan que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? Y es por eso que en Apocalipsis dice, esta es la paciencia de los santos. Y cuando está hablando en el contexto de la ira de Dios contra los injustos. ¿Por qué? Porque la paciencia de uno es de que, mira, yo no me voy a vengar, mira, yo no me voy a desquitar, porque tengo la esperanza de que un día Dios va a traer toda obra a juicio. Y esas personas que el día de hoy que están disfrutando de la vida y haciendo males y matando personas, haciendo corrupción, que andando en las drogas, que andando y se amontonan riquezas en contra del pueblo, es decir, o sea, aplastan a los demás con tal de ellos tener dinero y todo eso, algún día ellos van a estar enfrente del juicio. Entonces, en parte también es una esperanza en el sentido de que yo no me voy a vengar, porque yo sé que Dios es el que se va a vengar, Dios es el que va a traer toda obra a juicio. Entonces, es una esperanza también uno en el sentido de que uno no se vengue. Entonces, como volviendo otra vez lo que dice ahí el versículo, Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces uno puede ver cómo el mensaje de la resurrección de Cristo también siempre era atado o aplicado al hecho de que también va a haber resurrección de muertos, de justos y de injustos. Y de justos, obviamente, aquí en la época de la gracia, es los que estemos en Cristo, los que tengamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y continuando aquí, Hechos 24, la última cita de este segundo punto es Hechos 26:23. Hechos 26:23. Hechos 26:23, y es en este versículo donde se encuentra la frase del título del mensaje de hoy. Hechos 26:23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, cuando dice ahí ser el primero de la resurrección de los muertos, ¿significa que va a haber más después o no? Pues sí, porque si Él es el primero, significa que entonces, si Él es el primero, significa que los demás pueden tener esperanza de que también le van a seguir. Ahora, entonces, ahí vamos a ver el tercer punto, donde dice Jesús, el primogénito de entre los muertos, o como acabamos de leer, el primero de la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso de el primero de la resurrección de los muertos? Porque es cierto o no es cierto que en el ministerio de Jesús, Él llegó a resucitar muertos, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando una vez hasta había un funeral y Él levantó jóvenes, jovencitos, jovencitas, hombres? ¿Se acuerdan de Lázaro? Que después de 4 días ya hasta de día lo resucitó. Entonces, ¿quién sabe cuántos ya habían resucitado Él en su ministerio, Jesús? Y luego después los apóstoles llegaron también a resucitar personas, ¿o no? También. Es más, cuando habla acerca de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y cómo hubo un gran temblor, que también menciona la palabra de Dios, que hubo unos que resucitaron, pero que no fueron hasta a Jerusalén, sino hasta el día de su resurrección. O sea, hasta eso, fíjense, hasta en su muerte y en ese tiempo, por decirlo así, fin de semana, también dice que hubo unos santos, o sea, eran personas que eran del pueblo de Dios, que resucitaron, pero no se aparecieron a los demás en Jerusalén, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Pero entonces uno puede ver, bueno, ¿y qué de todos esos que resucitaron antes? O simplemente en el Antiguo Testamento.
Y hablando aún en el Antiguo Testamento, ¿hubo quienes resucitaron de los muertos? Sí, hasta por los huesos de ¿quién? De Eliseo, ¿no? ¡Pum! De repente un muerto, porque ahí echaron, vea, el cuerpo de Eliseo, vea, que ya había muerto el gran profeta, vea, con el doble de poder que tenía Elías, y hasta él muerto, pum, hizo resucitar a otro. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo es que aquí en Hechos 26, 23 dice el primero de la resurrección de los muertos? Y es que todos ellos, vea, que habían resucitado, y aún después de que él resucitó, es decir, lo que los apóstoles llegaron a resucitar, ¿llegaron a volver a morir o no? Sí, es decir, resucitaron, así como Lázaro, ven fuera. Todos ellos resucitaron, pero en el mismo cuerpo que tenían. Es decir, en el mismo cuerpo corruptible, es decir, en el mismo cuerpo el cual después, ya sea por vejez o por enfermedad o por un accidente, iban a volver a morir. Pero Él es el primero de la resurrección de los muertos, porque Él es el primero, y por lo pronto se puede decir que Él es el único que ha resucitado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que ya no muere. Es por eso Él es el primero de la resurrección de los muertos, porque cuando habla todo esto aquí en Hechos, y que los fariseos que también tenían que esa esperanza de la resurrección de los muertos, se está refiriendo no a una resurrección así que después va a morir otra vez, sino una resurrección en la cual ya la persona no muere. Y es por eso que en Apocalipsis dice que esa se llama la primera resurrección, la cual la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ella, sobre esa persona. Entonces aquí uno puede ver como dice, y ser el primero en la resurrección de los muertos a Jesús, para anunciar luz al pueblo, ¿y quién más? Y a los gentiles. O sea, no nada más ya los judíos, sino también judíos y gentiles. Todos podían ser cristianos, todos podían tener esa esperanza en Cristo Jesús. Vea, los gentiles sin necesidad de ser primero judíos antes de ser cristianos. Entonces, ese es el tercer punto. Ahora, cuando dice ahí Jesús el primogénito de entre los muertos, es porque esa frase se menciona en otra cita, en Colosenses 1:18. En Colosenses 1:18. Entonces, por eso, hermanos, es de que está bien atado el mensaje de la resurrección de Cristo con la resurrección, con la esperanza de la resurrección que tenemos nosotros. Es bien atado, o sea, el uno no puede ser sin el otro. Los dos son esenciales en el Evangelio. Entonces, Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o superioridad. Entonces dice el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primero, o las primicias de la esperanza que todos los demás tienen. Entonces uno puede ver cómo es bien importante. Entonces Él es el primero. ¿Por qué? Porque Él es el primero y por lo pronto el único que tiene un cuerpo incorruptible. Acuérdense, Él no es nada más de que Él resucitó así como un espíritu, no, su cuerpo, el que lo mataron, el que lo crucificaron, el que le hicieron todo eso, con ese cuerpo fue el que resucitó. Y ahora sí quiero decirles, acuérdense que ese cuerpo no es como el de nosotros, en el sentido de que no está sujeto a estas leyes de este mundo. Ahora es bien interesante, porque si Él quiere se presenta como un cuerpo tal y cual. Pero acuérdense que cuando Él dice que Él vuelve, ¿se acuerdan cuando ellos fueron al monte en el cual su cuerpo fue transformado y se apareció que Elías y se apareció Moisés? Y entonces por eso ya después Juan, el que escribió Apocalipsis, él dice, ve a alguien así que con ojos luminosos y la cabeza irradiante y el rostro y todo eso, y dice, yo vi uno como el Hijo del Hombre. Y es que pues él ya lo había visto así. También Pedro en su epístola dice que lo que había acontecido en ese monte era como un botón de muestra de la segunda venida. Entonces él ahorita físicamente, o sea, su cuerpo, ¿dónde se encuentra? La palabra de Dios dice que Él se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces en
Ese cuerpo resucitado ahorita se encuentra ahí. Pero como les digo, cuando Él ya va a venir, Él va a venir, pero se va a ver ese cuerpo de una manera gloriosa, tan tremenda, como cuando en el monte de la transfiguración. Pero Él, si quería aparecer así normal, Él podía aparecer normal. Es como en el caso de los ángeles, ¿no? En el caso de los ángeles, ¿verdad? Criaturas celestiales, y dice la palabra de Dios que a veces hasta personas los hospedaron sin darse cuenta que eran ángeles. Y como lo interesante es que hasta comen. Y Jesús, cuando Él en su cuerpo resucitado llegó a comer, ¿o no? Sí, ¿verdad? Aquí que no tienen pan o pescado, para que vean que yo no soy un espíritu. O sea, dice, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y la sangre ya no tenía, ¿por qué? Porque la había derramado para nosotros, ¿verdad? Entonces, y acuérdense que la Biblia dice que la sangre, la vida está en la sangre. Entonces, ese cuerpo físico era imposible biológicamente hablando que pudiera resucitar, pero Dios lo resucitó, que quedara bien claro, este es mi hijo, y aquí se los demuestro hasta con poder, ¿verdad? Entonces, pero era un cuerpo, pero es un cuerpo ya no como el de nosotros, sino ya un cuerpo celestial. Pero ¿qué es cuerpo? Es cuerpo. Y entonces nosotros tenemos la esperanza que nosotros vamos a ser resucitados con este mismo cuerpo con el cual Él fue resucitado. Eso lo menciona la palabra. Entonces aquí por eso Colosenses 1:18, como vemos, a él se le llama el primogénito de entre los muertos. Ahora en 1 Corintios capítulo 15, ya mero vamos a acabar, pero aquí en 1 Corintios capítulo 15, aquí se muestra lo esencial de que hay que creer, no nada más el hecho de que Cristo resucitó, sino que también va a haber resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque el uno no puede ser sin el otro. Y aquí el apóstol Pablo les va a tratar de explicar esto a los corintios, porque fíjense que los corintios, muy interesante. Acuérdense, por un lado, unas personas pensarían, bueno, sí va a haber, yo tengo la esperanza de la resurrección de los muertos, pero no creo que Jesús haya resucitado. Y en el caso de los corintios era al revés. Ellos sí creían en la resurrección de Cristo, pero no creían que iba a haber resurrección de muertos. Entonces decía, ¿cómo es posible? Entonces fíjense cómo se lo trata de explicar. Es 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 23. Del 1 al 23. Fíjense. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ya porque eso ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Versículo 15, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjense, no está diciendo que solamente llegó a aparecer a 500, sino que en una ocasión al mismo tiempo a 500. Dice, 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, cuando él estaba escribiendo esto a los corintios, todavía era en esa época cuando había muchos todavía con vida, que lo vieron a Jesús resucitado. Dice, y otros ya duermen, dice. Versículo 7, después apareció a Jacobo. Jacobo es su medio hermano. Acuérdense que al principio los hermanos de Jesús no creían en él. Ya después se hicieron creyentes. Dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Abortivo significa fuera de tiempo, fuera de tiempo. Dice, al último de todos, como un abortivo se me apareció a mí. ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando del libro de Hechos en las mañanas, y que se menciona que cómo apareció a Jesús, al apóstol Pablo, que era Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era perseguidor de la iglesia, pero se convirtió y se bautizó, Ananías, después cuando le predicó. Y dice, como un abortivo se me apareció a mí. Entonces conseguí que él lo llegó a ver. Y luego, pum, se hizo ciego en ese momento. Versículo 9. Porque yo, está hablando el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero, versículo 12, aquí va a empezar a decirles en qué estaban mal. Pero, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice ahí? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces se fijan cómo las dos cosas son esenciales. O sea, el uno no puede existir sin el otro. Es decir, la resurrección de Jesús y la esperanza que tenemos de la resurrección de los muertos, de ese día que va a venir. Entonces el uno no es sin el otro. Tanto así que no pueden andar predicando que Cristo no resucitó y nosotros íbamos a resucitar, o que Cristo resucitó pero que no hay resurrección de muertos. No, o sea, no se puede, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces bien claro, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis, ¿qué dice? En vuestros pecados, estamos todavía perdidos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, porque no hay resurrección según ustedes. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, pensando en esa manera, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Digo, si es que fuera cierto lo que ustedes están diciendo. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, ¿sí fijan la palabra? Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, si Él resucitó, los demás tienen esperanza que en Él también van a resucitar. Dice, y se le llama primicias o primogénito de entre los muertos, el primero de la resurrección de los muertos. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque es cierto o no es cierto que morimos nosotros. O sea, me refiero físicamente ahora. ¿Morimos o no morimos? Y eso por causa de Adán. Fíjense, si no hubiera pecado, no hubiera muerte, porque la muerte vino a causa del pecado. Es por eso que tampoco se andan creyendo todas esas cosas de la evolución y todo eso, porque exterminaría esa doctrina que es esencial. Si tú estás creyendo entonces que la evolución y que muerte y destrucción y que huesos aquí, huesos allá, en el sentido de como lo dicen los evolucionistas, no, millones y millones de años, entonces tú estás diciendo que sí existía la muerte antes de que existiera el pecado. Entonces no, o sea, acuérdense que el pecado vino a causa, la muerte vino a causa del pecado, y fue cuando Adán y Eva pecaron, y de ahí en adelante es de que existió la muerte, antes no. Entonces eso de la evolución y todo eso también queda completamente torcido en eso de que porque antes no existía la muerte. Acuérdense que los animales y Adán y Eva eran ¿qué? Eran vegetarianos. Nadie se andaba matando a nadie para comer, todos eran vegetarianos, incluyendo los animales. Y uno dice, ay, pero las plantas pues lo están matando. No, en la palabra de Dios no se menciona a las plantas como seres vivientes. Acuérdense, crea los árboles y todo eso, y después crea los seres vivientes, que vienen siendo los animales, y luego ya después el hombre y todo eso. Es por eso que cuando una planta se muere, en la Biblia no se dice así, se dice que se marchita, se seca. Entonces los árboles, las plantas, todo eso se marchitan, se secan, pero no se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen aliento de vida. Entonces bien interesante todo eso. Entonces la muerte es a causa del pecado. Entonces, y si uno anda creyendo eso otro, pues está destruyendo todo lo mero esencial de la palabra de Dios. Acuérdense, la paga del pecado es muerte. Mientras no había, y es por eso que después dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 15 que Jesús va a destruir la muerte. Ahí en el Antiguo Testamento hay una cita que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Así le dice a la muerte. O sea, Él va a exterminar la muerte cuando ya sea todo perfecto, cuando entregue el reino al Padre y todo eso. Ahí se menciona. Entonces va a destruir también la muerte.
porque al principio no existía la muerte, era pura vida, y así va a ser después, bien bonito. Entonces aquí, como dice en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, si usted cree, y hay mucha evidencia de que sí es cierto que existe la muerte por causa de Adán y Eva, también dice, por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, así como usted queda bien claro que existe la muerte, así también créalo, que en Cristo Jesús existe la vida eterna. O sea, créalo. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿y cómo se le llama otra vez? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego cuando menciona eso de la muerte en el versículo 26, ahí para los que se quedan con la duda, en el versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya ni siquiera va a haber muerte. Entonces es bien hermoso, y para terminar vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1 del 4 al 8 y con esto terminamos. Entonces acuérdense el significado de la resurrección de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios y que entonces si Él resucitó podemos nosotros tener esperanza de esa resurrección. Y cómo se predican las dos cosas, la resurrección de Cristo y la esperanza que tenemos de ser nosotros resucitados también en Cristo. Y en Apocalipsis, ¿dónde está Apocalipsis? Al final, ¿verdad? Dicen que Génesis significa ¿qué? Principio, ¿verdad? Y Apocalipsis, pues final. Es revelación. Apocalipsis capítulo 1, 4 al 8. Y con esto terminamos. Dice Apocalipsis 1, del versículo 4 al 8. Dice Juan, aquí es el apóstol Juan, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y luego, ¿cómo le llama? El primogénito de los muertos, en el sentido de que Él fue el primero que resucitó. Y ahorita, por lo pronto, es el único con ese cuerpo que nosotros después vamos a tener. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿De qué manera? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué dice el versículo 7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, es decir, los que no se quisieron convertir. Dice, sí, amén. ¿Y qué dice el versículo 8? Aquí es Jesús hablando en el versículo 8. Dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Dice quién? Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. ¿Qué dice? El Todopoderoso. Hermanos, ese día va a venir, no sabemos cuándo. O tal vez nosotros nos muramos antes, no sé. Pero aunque nos muramos antes, ¿qué dice aquí en su boletín al principio? De Juan 11:25. Estas son palabras de Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere bautizarse, ¿verdad?, para que entonces esa sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, y quiere hacerlo el día de hoy, lo puede manifestar en el himno de invitación. O si una persona requiere reconciliación, también puede pasar cuando el hermano les diga. Gracias, Dios los bendiga.